Buenas tardes a todas las personas que hoy día están conectadas tanto a través del canal de YouTube como también nuestros estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenido y bienvenida a este sexto seminario del Núcleo Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado y que ha organizado esta actividad en relación a los temas de gestión, diálogo y gestión de conflictos. Eh, es para nosotros y para nosotras un gran privilegio contar con grandes personas como invitadas hoy día y quisiéramos, bueno, partir esta actividad presentando a quienes están presentes con nosotros. En primer lugar, quisiera presentar a Rosa Catrileo Arias. Ella es exconvencional por los escaños reservados, mapuche. Nació en la comunidad Ayllán Marillán, en Temuco. Es abogada de la Universidad Católica de la misma ciudad y fue coordinadora de la Comisión Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral. Además, integró la Comisión de Armonización. En segundo lugar, nuestro invitado es Raúl Seligmont. Él es convencional por el Distrito 7 de la Quinta Región, abogado de la Universidad de Valparaíso. Fue vicepresidente adjunto de la Convención Constitucional en la segunda mesa directiva de esta. E integró la Comisión de Sistema Político, por lo tanto trabajaron juntos con la exconvencional Rosa Catrileo, así también formó parte de la Comisión de Preámbulo. Y en tercer lugar, nuestro invitado es Alejandro Nató. Él es abogado de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Derecho, coordinador del área de gestión de conflictos de la Defensoría del Pueblo y la Nación. Él es mediador además y especialista en gestión de conflictos públicos. Es docente invitado, es parte de la casa nuestra en el Diplomado de Mediación y Resolución de Conflictos de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado. Así es que muy bienvenidos y bienvenidas. Vamos a poder compartir varios temas hoy día en este espacio que tienen que ver, por supuesto, con el momento constituyente en el cual estamos, ¿no? Y vamos a partir, la modalidad va a ser que vamos a ir recorriendo distintos temas, donde cada una de las personas invitadas van a ir exponiendo algunas opiniones, y la idea es que podamos tener también un intercambio entre todos y todas acá. Así también, quienes están por el canal YouTube, como también aquellos y aquellas que están presencialmente, pueden ir haciendo algunos comentarios o preguntas a través de la plataforma. Bueno, el primer tema que quisiéramos eh, preguntarles y recoger opiniones de ustedes tiene que ver con la experiencia que Raúl y Rosa han tenido durante este proceso constituyente y que tiene que ver principalmente con abordar el tema de los espacios de diálogo que existieron en esta y que permitieron llegar a acuerdos, y cuáles fueron los obstáculos y las dificultades que se presentaron. Y esto tiene particular interés porque eh, hay muchas voces también que plantean que hubo poco diálogo, hubo pocos acuerdos, entonces queremos recoger la visión de quienes han sido protagonistas desde dentro de este proceso. Rosa, en primer lugar, si quisieras tomar la palabra. Muchas gracias, Rosa María Tocaya. Eh, Agradezco desde ya la invitación a este espacio por parte de la Universidad Alberto Hurtado. Se agradecen todas, ¿cierto?, las instancias en donde podamos conversar, podamos debatir, así es que muy agradecida de poder estar compartiendo con ustedes, también con los estudiantes que yo sé que están tanto en forma presencial como también en forma telemática conectados a esta reunión o a este tragún, como diríamos en Mapuzungún, en el pueblo mapuche. Ya, bueno, y es un gusto también estar junto a Raúl, que fuimos compañeros de comisión, compañeros en la convención también, y Alejandro Nato también, un gusto estar aquí compartiendo con ustedes este espacio. Ya en la pregunta que me plantea, bueno,
Para nosotros en general o para mí, que no solamente en lo personal, sino que también con la gente que apoyó que yo pudiera llegar a la Convención Constitucional, siempre tuvimos como meta tener una disposición al diálogo, presentarnos con esa disposición. Sabíamos que teníamos que conversar con distintos colectivos que muchas veces podían estar reticentes también a lo que eran los derechos indígenas o que también había desconocimiento respecto de lo que significaba o los alcances que tienen los derechos indígenas en particular, que era lo que yo iba a representar al haber llegado a la Convención Constitucional a través de la vía de escaños reservado para pueblos originarios. Entonces, íbamos con ese mandato, podríamos decir, de ir a dialogar, ir a conversar, ir a plantear, a trabajar en conjunto, no cerrarse, ¿cierto?, a las otras visiones también. Y creo que, por lo menos en lo personal, yo me llevo una buena impresión del trabajo que nosotros realizamos ahí. Nos costó mucho, yo creo que como convención constitucional en general, al inicio, cuando llegamos y nos instalamos, producto de las desconfianzas que habían, muchos llegaron de manera independiente, muchos llegamos también fuera de los espacios de participación, nunca habíamos estado en espacios de toma de decisiones, entonces íbamos también con un dejo de desconfianza del proceso mismo y también de los demás colectivos o partidos presentes en la convención. Entonces, se habló mucho en una primera instancia en que íbamos todos como en una especie de trinchera con las cosas o con las demandas que llevábamos, y era difícil moverse de ahí por el temor, por los prejuicios también, había mucho prejuicio respecto del conversar con el otro, qué implicaba o qué alcance tenía esa conversación. Ya constituidas, ¿cierto?, las comisiones transitorias, pudimos dividirnos en bloques, participar los distintos convencionales en las comisiones transitorias que eran de nuestro interés. En mi caso, yo me fui a la comisión de reglamento, y ese espacio fue como un espacio de ensayo, diría yo, para lo que iba a ser el trabajo de las comisiones temáticas definitivas y que iban a ser quienes propusieran finalmente las normas constitucionales. Este espacio de las comisiones transitorias nos permitió ir afianzando confianza, conociendo posturas también y fijando estrategias de trabajo. Ensayo que también nos permitió generar posibles dinámicas para llegar a los acuerdos que posteriormente pudimos materializar y que pudieron alcanzar los 2/3, que era un quórum muy difícil de encontrar si es que no estábamos dispuestos a dialogar. Entonces, eso yo creo que fue el primer ensayo, las comisiones transitorias, donde pudimos ver con quiénes teníamos más afinidad, con quiénes no, con quiénes íbamos a poder trabajar tal vez en conjunto para la preparación de propuestas, o con quiénes íbamos a tener que dialogar para llegar a los acuerdos. Ese fue el espacio de las comisiones transitorias. Otro espacio de diálogo fue precisamente las comisiones temáticas. Ahí ya se instaló una metodología de trabajo, cada una de las comisiones sí, eso sí tuvo metodologías distintas. Estaban las sesiones ordinarias, las sesiones extraordinarias que estaban establecidas por reglamento, pero también se configuraron espacios de trabajo fuera de esas sesiones, que eran momentos de preparación de indicaciones, preparación de propuestas, análisis de propuestas, donde en algunas comisiones no todos los actores se sumaron a esos espacios de trabajo fuera de las sesiones ordinarias, y yo eso lo lamento. Yo creo que eso fue lo que uno podría decir un contra. Creo que debimos haber abierto todos, habernos abiertos a poder trabajar y a poder dialogar en estos otros espacios de preparación de lo que eran las discusiones en las comisiones, ya en las sesiones ordinarias. Creo que eso es una debilidad. Y la otra debilidad que yo observo ya terminado el proceso es el tiempo. Nosotros siempre jugamos con el tiempo en contra. Eso implicó, por ejemplo, que hubo una idea que a mí me pareció muy sensata en su momento y muy necesaria en su momento, que planteó el convencional Agustín Esquela,
que era de tomarnos una semana de reflexión para poder, ¿cierto?, dialogar, poder conocernos, poder ver qué era lo que pretendíamos o qué es lo que buscábamos como lineamientos generales en el proceso de la Convención Constitucional. Y hubiera sido una muy buena instancia de diálogo, de poder proyectar un trabajo en conjunto, de poder sacar estos miedos, de poder también enfrentar estos prejuicios. Sin embargo, no se pudo realizar simplemente porque no hubiéramos alcanzado a presentar la propuesta final. Tuvimos que renunciar al espacio de conversación con la ciudadanía, eliminando las semanas territoriales. Tuvimos que trabajar 24/7, como se dice, en la preparación de indicaciones. Muchas personas que no teníamos colectividades o centros de estudio detrás de nosotros, teníamos que darnos la tarea de estudiar, darnos las tareas de preparar las indicaciones, de preparar las propuestas por nosotros mismos, y eso nos impidió salir de esas jornadas de trabajo a conversar con el otro. Las conversaciones más informales se dieron en los pasillos, en estas pausas sanitarias, donde podíamos encontrarnos todos en los patios. Pero no hubieron otras instancias que pudiéramos distender un poco las posiciones y poder irnos acercando en esa configuración. Y lo otro también que yo creo que entorpeció un poco el diálogo es que un grupo reducido, no digo la mayoría, un grupo reducido no iba con ninguna voluntad de trabajar, sino que simplemente de torpedear el proceso. Yo creo que eso también generó una consecuencia en el trabajo, tironeos que llevaron a otros sectores que eran más moderados y que estaban con disposición a dialogar, a irse sumando a estos sectores. De ambos extremos, esto no es característico de un solo sector, y yo creo que eso también de repente no contribuyó a que pudiéramos trabajar quienes sí teníamos la disposición de conversar con el otro, de llegar a consenso, de hacer concesiones también, ¿por qué no decirlo? No íbamos a que estas líneas rojas ya no fueran rojas, sino que fueran moradas y pudiéramos ir dialogando y salir de estas trincheras que habíamos llegado al inicio. Yo creo que eso es como el análisis que yo hago ya del proceso superado y ya entregado a la propuesta final. Creo que el tiempo es el principal factor en contra que tuvimos. Si hubiéramos tenido tal vez ni siquiera un año, sino que 6 meses más, nos hubiéramos dado el tiempo para poder conversar, volver a revisar, volver a remirar y conversar más con ese otro que piensa distinto a uno. Eso. Muchas gracias, Rosa, por compartir esa experiencia que también es más vivencial, ¿no? Y que probablemente algunas veces no se escucha tanto en los medios, y creo que es importante poder aproximarnos también a esa experiencia, ¿no? Raúl, ¿qué nos puedes contar de lo que ha sido este proceso respecto de los temas de diálogo y cómo se fueron también generando acuerdos y gestionando las diferencias, ¿no? Gracias, Rosa. Y gracias también a la Universidad Alberto Hurtado por esta invitación al 6º seminario de Núcleo Constitucional. Aprovecho de saludar también a los panelistas, a la Rosa y a Alejandro Nato. Yo hice una distinción de 3 elementos que me pareció pertinente realizar relacionados con la participación. En primer lugar, las audiencias públicas. Cada comisión, y particularmente la nuestra, que coordinaba Ricardo Montero, con quien me chateé recién hace un ratito, Rosa, y la Rosa, tuvimos audiencias públicas muy, pero muy buenas. Tuvimos a 2 expresidentes de la República, y yo diría que a lo menos el 80% de las audiencias fueron realmente de un muy buen contenido, de una primera línea nacional, grandes aportes. Entonces yo rescato de esas audiencias públicas, que además a muchos nos hicieron ir ajustando posiciones, creo que determinaron también varios cambios que se fueron produciendo con el tiempo. Pero estas audiencias públicas, en términos prácticos,
no fueron acogidas como a mi juicio debieron ser. Y voy a dar un ejemplo, que es el caso de los partidos políticos. En los partidos políticos yo creo que todos los expositores estaban de acuerdo en la necesidad de fortalecerlos, de potenciarlos. Nosotros en el Congreso hoy tenemos una conformación política de más de 20 partidos políticos en la Cámara de Diputados. Eso impide el funcionamiento adecuado de cualquier democracia. De ahí entonces que todos los expositores, pero yo creo que sin ninguna excepción, nos hablaron de la importancia de partidos políticos fuertes, de potenciarlos en definitiva, en lugar de igualarlos a los independientes, en lo que también voy a entrar. Y al final nos quedamos en un terreno tierra de nadie, con una remisión a la ley, y hablando de organizaciones políticas en lugar de partidos políticos. Lo que es lamentable. O sea, creo que las audiencias públicas pudieron haber sido mucho mejor aprovechadas de lo que realmente fueron, porque su contenido, en el fondo, en la sustancia, a mí me pareció de mejor nivel imposible. Después, audiencias entonces públicas por un lado. Después, iniciativas populares. Dentro de las cosas positivas que hicimos en la Convención Constitucional, creo yo, y estuvieron las iniciativas populares de norma. Creo que fue un acierto importante. Yo participé en esa comisión y las voté a favor. Tuve la tincada que todo esto era un poco por olfato, ¿no? Que iban a constituir un aporte importante, estas iniciativas populares. Y creo que estas iniciativas populares que están acogidas también en la Constitución deberían ser aplicadas, pero en gran cantidad, especialmente a nivel regional y a nivel comunal. Me da la impresión a mí que refresca mucho la democracia. Logra reunir a mucha gente en torno a una idea. Permite reencantarse con la política a gente que hoy día lo único que hace es criticarla. En realidad, para quienes estamos en política muchas veces es una pesadilla, porque generalmente lo que recibimos son críticas, 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 y esto significa mucho más sacrificio del que muchísimos imaginan. Audiencias públicas, iniciativas populares. Y en tercer lugar, el diálogo propiamente tal entre los distintos sectores presentes en la Constitución. Yo participo de lo que dice Rosa respecto del tiempo. Mi impresión es que los primeros 6 meses se perdió muchísimo tiempo. Derechamente se perdió muchísimo tiempo en estas comisiones transitorias, en reglamentos. Creo que se entró tarde, y de hecho en la segunda etapa la principal preocupación que teníamos era cómo diablos cumplíamos con los plazos. Pues sacábamos la cuenta y los tiempos no daban, salvo que redujeras el tiempo de debate, una serie de modificaciones que tuvimos que ir haciendo a los reglamentos, y en las cuales yo también estuve de acuerdo. El tiempo fue un gran enemigo nuestro, pero también por responsabilidad, creo, de haber perdido un tiempo fundamental al comienzo. Al comienzo incorporo probablemente los 6 primeros meses, o casi los 6 primeros meses. En lo que probablemente vamos a discrepar con la Rosa es en la existencia de diálogo al interior de las comisiones. Hubo diálogo, es cierto, pero yo creo que este diálogo fue más bien simbólico, ¿ya? Y fue más bien simbólico porque las decisiones en realidad se tomaban no dentro de las comisiones, en las sesiones de las comisiones, sino que más bien fuera de las comisiones, fuera o sea, sin acta, sin secretario. Y ahí hubo un sector que yo represento, la centro derecha, que en términos generales, hubo excepciones, es cierto, fue excluido de las conversaciones.
y fue excluido de las conversaciones hasta donde yo tengo conocimiento por sectores más bien independientes, que representaban lo que era la ex lista del pueblo, con Pueblo Constituyente, la Coordinadora Plurinacional, y los movimientos sociales. A mí me decía gente institucional de izquierda, y por eso vuelvo a los partidos políticos y la importancia que tienen. Me decían, gente del Partido Socialista, del Frente Amplio, que ellos entendían de la importancia de conversar, pero que habían otros sectores que preferían excluirlo. Es cierto que alguna gente del sector de derecha más al extremo precisamente no contribuía a estimular la existencia de diálogo, eso yo lo concedo, es así. Pero había un sector también importante que no estaba con esa disposición. Y creo que ahí la convención cometió un error importante, porque en términos prácticos, al excluir a la centro derecha, que terminó siendo excluida sin distinciones, tú redactas finalmente una constitución donde prácticamente no interviene en el contenido un 40, un 45% de la población. Y eso a mí me parece que es delicado, y un poco nos tiene hoy día en la situación en la que estamos, con un plebiscito donde las posiciones se han ido polarizando, y yo creo que en buena medida fue por la falta de diálogo que se traduce, voy a dar un solo ejemplo, tú avísame con los tiempos, en que el sistema político, donde hubo un enorme empeño de Ricardo de la Rosa, pero si uno revisa, hay muchos elementos presidencialistas, semipresidencialistas, parlamentaristas, unicameralistas, bicameralistas, porque muchas veces las personas no querían ceder, y por lo tanto hay elementos de todas un poco, y se creó un sistema que a mi juicio va a ser riesgoso, un sistema con un bicameralismo asimétrico extremo que es único en el mundo. No hay otro sistema presidencial, que normalmente son bicamerales, con un bicameralismo de estas características. Entonces, ahí se ve en términos prácticos lo que produce, a mi juicio, la falta de diálogo, y que cada uno establezca principios que le interesaba que estuvieran consagrados. Gracias, Raúl. Yo solamente quisiera destacar algo que yo vi y escuché durante el proceso, que fue cuando se votó la propuesta de la Comisión de Preámbulo, en la que participaba Raúl. Tú hiciste una intervención que para mí fue muy interesante, porque planteaste allí que había habido un trabajo de mucho diálogo, de mucho consenso, de mucha inclusión, y de hecho aprobaste toda la propuesta, ¿no? Completa. Y creo que ahí hay una experiencia, a mí me parece, por lo que escuché, por lo que supe, positiva, muy positiva, y que algunas veces eso no se conoce, no se visibiliza, y me parece que es importante también no solamente dar cuenta de los problemas, las dificultades, sino que también de aquello que pudo haber sido muy positivo. Me parece que es importante destacarlo en esta conversación. Ahora, yendo a... Perdona, Rosa, sí, lo que pasa es que ahí se sí. aplicó una lógica distinta, y eso fue lo que yo dije también en mis palabras. Ahí se aplicó una lógica más bien de lleguemos a acuerdos, no se miraron muy bien los sectores políticos, y Sí. se autoexcluyeron algunos de esos acuerdos, algunos sectores a la derecha y otros sectores de la izquierda, pero en general lo que hubo fue consensos entre todos, con una lógica distinta al color político, que sí primó en Perfecto. Ahora, Alejandro, tú como experto en los temas de la conflictividad, la gestión de esto, y especialmente en el tema de interés público, hay algo que aquí aparece en la conversación entre Rosa y Raúl, que tiene que ver con los prejuicios, la desconfianza, los temores, la exclusión. Son temas que están presentes en la conflictividad. Entonces, quisiéramos
escucharte un poco a partir de lo que han compartido en este primer momento, tanto Raúl como Rosa, desde su experiencia como constituyentes. Sí, al igual que Raúl y Rosa, muy agradecido por la participación que me están otorgando y bueno, especialmente en la universidad también por la confianza. Yo creo que una de las características de la época, por lo menos en nuestra región, la que estamos viviendo, es la gran desconfianza mutua, recíproca entre los diversos sectores y las polarizaciones. Esto no es menor al momento de poder entender cómo se fueron estructurando determinado tipo de dinámicas en el proceso constituyente chileno. Y no es menor el escuchar las narrativas de uno y de otro cuando plantean que hubo desconfianzas también al momento de tener que dialogar, que hubo desconfianzas previas desde los prejuicios, que iba a ser imposible generar consensos, concesiones y al mismo tiempo búsqueda de lo común, sobre todo porque se venía de una lógica de posicionamientos políticos muy fuertes en las calles por un lado, con represión después, con la búsqueda de una salida de algún modo constitutiva, debido a que la pandemia aletargó también los reclamos por desigualdades que estaban planteados en el escenario público, y una constituyente habilitante, una constituyente que era un cauce para la expectativa, para la esperanza de muchos sectores que verdaderamente estaban reivindicando sus necesidades, sus demandas, hacían visibles sus demandas. Ahora, ese tipo de tensiones y fricciones que se vivieron al calor de los prejuicios previos y después en la dinámica de relación, a mí me parece que tiene que ver con cómo se acostumbra, cómo se practica el diálogo. ¿Qué tipo de experiencias tenemos dialógicas y qué tipo de enfoque dialógico tenemos al calor de la construcción de consensos? No están discutiendo un tema menor. Están discutiendo una constitución, están discutiendo la vida institucional de un país a futuro, y están discutiendo también un umbral de creencias de partida que está centrado culturalmente y que tras tocar ese acervo puede llegar a generar muchas resonancias en muchos sectores. Yo creo que no podemos hablar de una población como se previó en los fundadores constitucionales, entre los ricos y los pobres, entre los propietarios y no propietarios, que fue la discusión de las primeras constituciones que hemos tenido en nuestra región, incluso la de Estados Unidos, incluso la de Inglaterra, que entre unos y otros, con una poca lógica sociológica, podían llegar a dirimir cualquier tipo de problemas porque trataban de buscar lógicas de integración de la visión de uno con la visión de otro, y con los pesos y contrapesos, con los frenos y contrapesos se podía instaurar un sistema constitucional. Esto es un poco más complejo porque la sociedad es más compleja. Y porque esa complejidad social tiene tantas aristas como para poder tener en cuenta los posicionamientos, que lógicamente los planteos que han hecho aquí, esto de dividir en cuáles fueron los espacios ricos y cuáles fueron los puntos ciegos que tuvieron, los espacios ricos dentro de lo que es la democracia deliberativa, confrontando con la democracia representativa. Y bueno, y acá hicieron mención que las iniciativas populares, entre lo que podría llegar a ser un modelo de participación, podría haber sido mejor, podría haber sido de otro modo, pero fue lo que fue. Que espacios como el diálogo entre los distintos sectores, ambos coincidieron que faltó tiempo, porque se perdió tiempo inicial. Bueno, esto es lo que planteó Raúl más que Rosa, que se perdió tiempo inicial. Pero la realidad es que también para construir las bases de cómo se va a debatir, requiere un tiempo también, porque ese tiempo es de construcción de confianzas recíprocas.
Entonces, quizás cuando están discutiendo procesos, que es parte de la desconfianza que Rosa decía que hay, quizás cuando discuten personas, que es parte de la desconfianza que Rosa también decía, bueno, en la misma discusión del proceso uno está recobrando puentes de integración con los otros. Y seguro que hay sectores radicalizados, y seguro que hay sectores que boicotean, pero están los otros en construir esos estamentos de posibilidad. Y yo creo que lo han logrado. Cuando Raúl dice, bueno, han quedado en las definiciones posteriores, en las definiciones finas, han quedado afuera sectores muy importantes de la vida, y él ha hablado de la centroderecha, muy importante de la vida democrática, incluso partidos políticos, que había que, teóricamente, y esto en boca de Raúl, revalorizarlos por encima de los otros sectores. Y la realidad es que la vida democrática es así, y cuando digo es así, digo, es como se puede, no lo que se quiere. No hay un ideal de la forma en que se tiene que dialogar. Hay una forma que se construye también con los otros en el esquema del diálogo. Puede haber sido obsturado el diálogo, la disposición a conversar, a generar consensos, a hacer concesiones, puede haber sido mejor, y sin duda siempre hay lugar para hacer cosas mejores. Pero me parece que valió por demás la pena el intento de uno de los procesos democráticos más fuertes que ha tenido Latinoamérica en los últimos tiempos. Esta constituyente, a mi modo de ver, está dando la pauta de que hay un espacio de posibilidad para ponerse de acuerdo, incluso los sectores de la política, en salidas institucionales como estas, que viabilizan un descontento social y que al mismo tiempo canalizan una serie de expectativas que la desconfianza difícilmente permitiría si no hubiera habido diálogo entre los que estaban allí dentro. Entonces, que hayan quedado afuera en los últimos tramos de las decisiones algunos sectores, y esto es habitual, lo digo porque viví el proceso constituyente muy de cerca de Bolivia. Estuve allí cuando se discutió el proceso constituyente boliviano y vi como los últimos tramos de la construcción de la letra fina, y hay algunos sectores que no participan. Si es sano esto, permítanme hacer un juicio de valor. Es lo que es. Es lo que es como se da. Porque hay muchos pasos previos dialógicos que se fueron sorteando para poder llegar a ese último estamento de toma de decisiones. Entonces, yo no quiero con esto decir, podría haber sido peor, porque siempre hay lugar para que sea peor algo. Pero si lo que fue producto de una serie de ámbitos dialógicos que fueron superando barreras de inicio, productos de la desconfianza, y llegaron a un punto cúlmine, que luego fue a la decisión final, y bueno, creo que avanzaron muchísimo en el proceso constituyente. Esa es mi visión. Gracias, Alejandro. Yo creo que, bueno, siempre ayuda, ¿no?, tener como visiones desde afuera, y sabemos que este proceso se está mirando desde muchos lugares del mundo. Queremos entrar a un segundo tema que tiene que ver con, a la base del segundo tema que queremos conversar, tiene que ver con un artículo que está en el texto, que está en el capítulo 1 sobre los principios generales, y quiero permitirme leerlo porque es el contexto para la pregunta o el tema que queremos plantearles, ¿no? El artículo 11 del capítulo 1 plantea que el Estado reconoce y promueve el diálogo intercultural, horizontal y transversal entre las diversas cosmovisiones de los pueblos y naciones que conviven en el país, con dignidad y respeto recíprocos. El ejercicio de las funciones públicas debe garantizar los mecanismos institucionales y la promoción de políticas públicas que favorezcan el reconocimiento y la comprensión de la diversidad étnica y cultural, superando las asimetrías existentes en el acceso, la distribución y el ejercicio del poder, así como en todos los ámbitos de la vida en sociedad. Nos parece importante este artículo porque para plantear la pregunta a ustedes como constituyente, a Raúl y a Rosa, ¿cómo ven que este artículo puede aportar hacia el diálogo intercultural en nuestro país? Un tema que hoy día, a propósito de todos
las discusiones que hay, el debate sobre la plurinacionalidad, por ejemplo, la multiculturalidad, la interculturalidad, etcétera, es un tema muy relevante en la discusión. Rosa. Sí, muchas gracias. Claro, aquí hay un tema de diálogo intercultural y precisamente la convención fue un espacio donde se pudo ver cómo es un diálogo intercultural, porque tuvimos representación de los pueblos originarios, de los distintos pueblos originarios que forman parte del país. Y no solamente estuvimos discutiendo entre nosotros, sino que estuvimos discutiendo también con esta sociedad dominante que nosotros, de la cual nosotros nos hemos visto excluidos para la toma de decisiones. Entonces, precisamente fue un espacio que fomentó, que pudimos ver en la práctica y que pudimos determinar y poder conocer el resultado de un diálogo intercultural. El hecho de que haya asumido, por ejemplo, la presidencia en la primera parte una mujer mapuche, hablante, practicante de la cultura, es una nueva mirada y contribuye, ¿cierto?, a dar visibilidad a quienes no habíamos tenido la posibilidad de también decir, aquí estamos para aportar este país, con nuestras propias miradas, con nuestro propio conocimiento, con nuestros propios principios, pero para aportar a este país al cual nosotros formamos parte. Ese es como lo que yo me llevo de la convención y cómo se dio este diálogo ahí. Ahora, ¿cómo contribuye la nueva constitución? Bueno, contribuye porque le da un valor a ese otro que siempre fue invisible. Nosotros siempre estuvimos, pero fuimos invisibles, jurídicamente invisibles. Entonces el reconocimiento de ese otro como un otro válido para dialogar ya es un avance. Y eso está contenido, por ejemplo, en el artículo 5, número 1, o inciso primero, que declara que Chile reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado. O sea, se reconoce esa diversidad, se reconoce a ese otro, se le da visibilidad a quien no había estado presente en las bases del ordenamiento jurídico y en las bases de la sociedad chilena. Y lo primero es reconocer que hay un otro distinto con quien se debe dialogar, pues si no está ese reconocimiento, imposible que se dé un diálogo intercultural. Se tiene que reconocer al otro como un otro válido para poder dialogar, tomar acuerdos, manifestar voluntades para concretar ciertas medidas. La propuesta de este artículo 11 que dice que debe ser, que señala cómo debe ser el diálogo intercultural, en que el Estado reconoce y promueve que debe ser horizontal y transversal entre los diversos pueblos y naciones, no está pensado solo en los pueblos indígenas, porque cuando uno habla o se asocia a la interculturalidad, se piensa que es solo para los pueblos indígenas, pero la interculturalidad es con los pueblos indígenas. Entonces, ese artículo 11 reconoce esa situación. También este diálogo intercultural ha de ser horizontal, porque de no ser así se transforma en una imposición. Porque hay una simetría, hay una sociedad dominante y hay sociedades dominadas. Entonces, si no se establece que este diálogo debe ser horizontal, o sea, debe ser de tú a tú, que ambas sociedades tienen mismo valor, es muy difícil que se produzca un diálogo fructífero. Si no, va a haber, como digo yo, una imposición desde una sola mirada y una participación del otro. Esto es lo que yo denomino que puede dar inicio o camino a lo que ha sido denominado como una interculturalidad crítica, que surge desde las mismas bases, que son las mismas comunidades, que son los mismos territorios los que van construyendo esta interculturalidad, y no hay una imposición o una folclorización, por ejemplo, de ese otro, sino que surge desde las bases. Y es de ahí donde este diálogo va a ser fructífero. Si hay una imposición, si hay una sola mirada, este diálogo no va a tener la capacidad transformadora que pueda tener cuando nace en conjunto, cuando nace desde las bases.
Otros artículos hay también que contribuyen a este diálogo intercultural y que son los relativos a la educación. Porque nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de que hay que reconocer a un otro que ha estado invisible, esa invisibilidad se ha dado uno por la ley y otro por la educación. Entonces, para nosotros es muy importante que se establezcan artículos en el derecho a la educación que señalen que ella se rige también por otros principios, como son el de participación y el de interculturalidad. ¿Por qué? Porque ahí va a haber un cambio en una sociedad que ha sido permeada con la invisibilización de ese otro. Entonces, hay que trabajar de las bases para ir fomentando este diálogo, ir haciendo estas transformaciones y estos cambios. Otro artículo, y eso está, por ejemplo, en el artículo 35.4, inciso 4. Se valoran, por otro lado, los distintos saberes y las filosofías en el artículo 36.4, por ejemplo, en el sistema educativo, y eso también contribuye al diálogo horizontal, porque contribuyen a formar personas críticas que reconocen que en el mundo no es solo mirado desde una óptica, sino también hay otros puntos de vista que se deben considerar para abordar la solución a problemas o conflictos que subyacen en la sociedad, y en este caso en Chile. Entonces, esta propuesta constitucional entrega herramientas al Estado para ir abordando conflictos que están pendientes en nuestra sociedad. No podemos hacer vista gorda de que existen conflictos. Entonces, cuando no los abordamos desde el fondo, desde las cuestiones de lo que yo decía, las demandas profundas, vamos a tener soluciones que van a ser muy inmediatas, pero que a largo plazo no van a generar ninguna solución. Porque, por ejemplo, también se entregan herramientas para ir contribuyendo a este diálogo horizontal, a este diálogo intercultural, a esta valoración del otro. Se entregan herramientas al Estado para abordar temas que son la base de conflictos y choques culturales entre los pueblos originarios y el Estado o la sociedad dominante, como es el tema de las tierras y territorios, que es fundamental. Y al abordar y entregar herramientas, lo que también se permite es avanzar para solucionar dichos conflictos que van en escalada. No podemos tampoco hacer vista gorda de que estos conflictos están estables o permanentes. No, van en escalada. Y van en escalada porque no han sido abordados en la profundidad que se merecen estos temas. Abordar estas temáticas vedadas o vistas solo a través del prisma de seguridad permitirá que Chile reconozca, por ejemplo, su historia y que también se proyecten en base a ello soluciones hacia el futuro. Yo antes estudié un poco algunos filósofos y por ejemplo, Fournet Betancourt habla mucho de esto y habla de explorar posibilidades del diálogo intercultural. No da por sentado un diálogo por sí mismo, sino que habla de explorar condiciones para que se den esos diálogos. Yo creo que la propuesta genera condiciones para ir avanzando en estos diálogos y en estas posibles soluciones, y para frenar estas escaladas de conflicto y encauzarlo, que es precisamente lo que hizo la Convención Constitucional cuando se establece como un proceso para dar una salida institucional a una crisis política que estaba viviendo Chile. Nosotros acá también estamos dando soluciones institucionales para conflictos o crisis que se están viviendo con los pueblos originarios y en particular con el pueblo mapuche. Entonces, nosotros aquí participamos, los representantes del pueblo originario, en igualdad de condiciones. O sea, nuestra voz pesaba lo mismo que las voces de otros territorios, que las voces de los demás convencionales. Y eso es muy importante, sentir que nosotros tenemos esta posibilidad de hablar y de plantear nuestros temas desde nuestras miradas con igualdad de condiciones, permite ir avanzando para pensar que estos procesos van a ir encauzándose dentro de la institucionalidad y se van a ir frenando estas escaladas. Fue muy difícil construir los 2/3, no fue fácil. Pudiéramos pensar que, y se ha tratado de instalar, de que esto es en la Constitución, ¿cierto?, de la izquierda, y que fue súper fácil ponerse de acuerdo, y no es así.
hubo muchas concesiones, hubo muchas conversaciones. Yo siempre cito como ejemplo la misma norma de tierras que presentamos nosotros, que llegamos con una propuesta y que yo creo que la reacondicionamos por lo menos unas 20 veces para llegar a la propuesta final. Por lo menos unas 20 veces. Si nosotros hubiéramos llegado con una voluntad distinta de imponer, porque sabes que estos son nuestros derechos y los tienen que reconocer como nosotros los decimos, no hubiéramos conseguido nada. No hubiéramos, lo hubiéramos presentado, lo hubieran rechazado y nos hubiéramos ido para la casa o nos hubiéramos restado del debate. Creo que esa no es la actitud con la que nosotros hemos querido contribuir a esta sociedad, sino que hemos llegado a decir, estos son nuestros derechos, conversémoslos de la mejor manera para que los podamos materializar y para que se vayan solucionando los problemas que nos atañen a nosotros, pero que también le atañen a ustedes porque compartimos este territorio. Yo me quedaría con eso. Gracias, Rosa. Bueno, pones distintos temas, ¿no? Y que son grandes desafíos en un ámbito que Chile claramente tiene, aquí hay un desafío tremendo con lo de lo intercultural. ¿Cómo lo ves, Raúl? Gracias, Rosa. A mí me gustaría, así como en la vez anterior, hacer una distinción, pero previo a eso, tanto Alejandro como Rosa Cadriles, mi ex compañera, digamos, de convención, dijeron algo que yo creo que hay que destacarlo una y mil veces, que la convención constitucional fue una salida institucional para un problema político severo, pero muy severo, que vivía, yo agrego el pero muy severo, que vivía el país. Yo creo que ese elemento no siempre se destaca. ¿Ah? Y el acuerdo del 15 de noviembre del 19 por la paz y una nueva constitución, a mí me pareció que permitió evitar situaciones de facto que podrían haber terminado con escenarios totalmente impredecibles. Yo hablaba con mi papá, que fue profesor de Derecho Constitucional, y le comentaba, a ver, ¿cuáles son las crisis que tú más me puedes... me hablaba mucho de la de los años 20, donde hubo gobierno de Alessandri, cae Alessandri, hay una especie como de ingobernabilidad casi durante 10 años, hay una incluso república socialista, ¿verdad?, de Chile, el año 31, con Marmaduke Grove, Dávila, después entran los militares representados por Ibáñez del Campo, en fin, años de mucha convulsión. Yo creo que la salida institucional hay que destacarla. El resultado, bueno, lo tendrá que juzgar los electores, pero tampoco creo que sea el fin del partido, por decirlo de alguna manera. Respecto a la pregunta, yo distinguiría tres elementos. Primero, el reconocimiento indígena del artículo 11, que me parece positivo. Si yo lo tuviera que calificar, positivo. Creo que es positivo. Yo algo de esto lo viví entre los años 2010 y 2014, que fui intendente regional de Valparaíso, y teníamos mucha relación con Isla de Pascua. Y ahí, por ejemplo, restablecimos la obligatoriedad del idioma Rapa Nui en el liceo de la isla. Hay 3 colegios en la isla, pero hay un liceo que es el más importante. Y ahí es donde apuntamos. También en la Corporación de Desarrollo de Isla de Pascua, en la CODEIPA, pero fundamentalmente, y lo que más me gustaba a mí, era el financiamiento de la Tapati. La Tapati es una fiesta que es como un verdadero festival de la canción de Viña del Mar. Es tremendo, realmente impresiona por la espectacularidad. ¿Pero de qué se trata? Son 2 semanas donde compiten 2 candidatas a reinas de la isla y sus familias. Como están casi todos emparentados, en el fondo se involucra prácticamente toda la isla en esta Tapati. ¿Y cuáles son las competencias que desarrollan durante estas 2 semanas? Son todas las tradiciones de los isleños, tallados, música,
algunas pruebas físicas de acarreo, de sacos, otra tirarse por un pequeño monte que hay ahí, en realidad en un material poco adecuado, no siempre se puede hacer, requiere que haya algo de vegetación, ¿eh? En algunos casos los incendios han impedido ese desplazamiento que uno se tira de la punta del cerro. Bueno, son 2 semanas de todo tipo de actividades culturales donde compiten, en el fondo, toda la isla. Y eso nosotros lo fortalecimos fuertemente, y a mí me parece que es positivo, por eso que el artículo 11, yo no tengo ningún inconveniente con él, creo que es acertado. Hay otros 2 artículos que a mí me gustaría destacar, uno el 66, a propósito de los derechos fundamentales, que es el que dice que los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a ser consultados previamente a la adopción de medidas administrativas y legislativas, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente lo que establece el artículo 169 de la OIT. Como es un tratado internacional, como tiene el valor de un tratado internacional, Chile debía cumplir con esta obligación, pero yo creo que hay algunos problemas prácticos en la implementación de esto que se podrían haber mejorado en la convención. Yo estuve viendo algunos casos de consultas. Por ejemplo, 2 años demoró la consulta para discutir el reglamento que establece el derecho de las personas pertenecientes a pueblos indígenas a recibir atención de salud con pertinencia cultural. 430 reuniones, congregando a 9.000 participantes de 1.308 organizaciones. 9.000, nada, nada. Dentro de la población indígena, supongamos que un 12% más o menos de Chile, sería 1 millón, 2 millones, 2 millones, 10% de 20 millones, 2 millones fueron consultados 9.018 participantes. Entonces yo creo que ahí en la consulta del artículo 66, ojalá hubiese podido precisarse un poco más, porque hay otras consultas, el plan de contaminación del lago Villarrica, por ejemplo, que está vigente. Se han hecho 6 reuniones de deliberación interna, pero ¿qué es lo que debe primar ahí? Las reuniones, un plebiscito, cuáles son los porcentajes de participación de los pueblos indígenas. Solo la idea mía era destacar ese artículo. Y el tercero que yo destacaría es el 169, inciso segundo, que ese sí me preocupa, porque ya no se habla de la consulta indígena, sino del consentimiento. Y ese 191, inciso segundo, dispone que los pueblos y naciones indígenas deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución. Esa norma a mí me parece desafortunada, porque creo que se va a prestar para múltiples interpretaciones, y no solo por parte de los tribunales chilenos, sino que también por parte de los tribunales extranjeros. Ya se ha prestado para interpretaciones respecto de la reforma constitucional, y siempre van a haber abogados, si no, no existiríamos los abogados, que van a interpretar las normas y van a recurrir no solamente, van a recurrir a todas las instancias que sean posibles, y eso implica los tribunales chilenos y también extranjeros. La referencia al consentimiento en todas aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución, yo la creo vaga, la creo imprecisa y la creo peligrosa. Es consentimiento previo, no es consulta. Entonces, en resumen, respecto del reconocimiento indígena, de acuerdo. Respecto de la consulta indígena, que básicamente el 169, sí, pero creo que todavía hay un poco de vaguedad en cuáles van a ser los procedimientos. Me habría gustado, tal vez haya una bajada legal que permita aterrizar esto. Pero esos ejemplos que yo les daba, de las 6 reuniones del plan de descontaminación del lago Villarrica, que me parece que es muy poco, y reuniones, o estos 2 años en que se efectuaron 430 reuniones para algo que es importante, el derecho a la salud con pertinencia intercultural, o con pertinencia cultural,
tampoco sano si uno se va a demorar ese tiempo para tomar decisiones sin importar el volumen, lo que sea. Normalmente las consultas indígenas toman bastante tiempo. Y el tercer caso, el del 191, el consentimiento libre, previo e informado, que ese sí me parece ya más delicado. Gracias, Raúl. Bueno, aquí tú has destacado algunas cosas importantes, ¿no? Que no hay que olvidar, que lo han planteado los tres, y es que finalmente la convención justamente permitió, ¿no?, una salida institucional eh, representativa, bueno, como lo dice el preámbulo, ¿no? El preámbulo que fue aprobado, ¿no?, y que está al inicio del texto. Alejandro, aquí se han planteado varios temas relacionados al diálogo intercultural y que hay palabras ahí que aparecen, ¿no? El reconocimiento, los conflictos pendientes, la invisibilidad. ¿Qué nos puedes decir respecto de los desafíos del diálogo intercultural en Chile? Hace muy poco participé de la presentación de un libro acá en Buenos Aires, donde uno de los presentadores del libro, que el libro es Las Defensorías de Indios, como un antecedente a las Defensorías del Pueblo. Y dice de indios, no siendo despectivo, sino era como se llamaba en la época de la colonia. Y en este sentido estuvo una persona que presentó que era de Chile, Luis Borg. Y él dijo algo que a mí me quedó muy marcado. Dice, si algo está pendiente en Chile, si algo, verdaderamente, si en algo nos llenamos la boca los chilenos es sobre la interculturalidad. Pero si algo todavía está pendiente en Chile, es el tema de la interculturalidad. Es la interculturalidad propiamente dicha. Y él trabaja con los Rapanui, es una persona de consulta permanente en la isla de Pascua, como bien hizo mención Raúl, como un ejemplo que a él le parecía muy valioso. Yo quiero tomar algo que acá trajo Rose, que creo que es fundamental, que tiene que ver con lo que se vivió en la Constituyente. La Constituyente fue una experiencia intercultural. Y fue una experiencia intercultural donde esas desconfianzas que hablábamos antes fueron superadas también por ser escuchados, por llevar principios de visión, de cosmovisión, y ser aceptados esos principios de cosmovisión. Y al mismo tiempo, bueno, para que haya respeto tiene que haber reconocimiento previo. Y yo creo que si algo hubo, incluso lo que simbólicamente representaba la presidencia de la Constituyente, en la presencia de una persona que provenía del mundo indígena, esto ya fue más que una cesión, concesión, una realidad política que tiene que ver con la aceptación del otro como un legítimo otro, como bien diría Maturana. En este sentido yo creo que eso fue un avance. Voy a tomar algunas cosas que tienen de coincidencia, que es en el artículo 11. O sea, si algo se logró como un principio constitucional de este proyecto de constitución, quiero marcar que los principios son normas que ordenan algo que se debe cumplir, no que no se debe cumplir. Eso es un principio constitucional. Y como principio constitucional, la Constitución o el proyecto de Constitución chileno marca claramente que la interculturalidad es un valor. Es un valor a respetar, un valor a construir, un valor a hacer valer, un valor que pueda ser efectivamente cumplido. Y para que sea efectivamente cumplido tiene que ser practicado, porque la interculturalidad no hay duda que requiere de no solo una acción, sino una reacción. O sea, así como esperamos generalmente que se co-construya algo, en esto es una co-construcción, no es otra cosa. Entonces, un principio constitucional de un valor que se edifica para una co-construcción futura que tiene que ver con cambios culturales profundos.
Y a mí me parece que esto es riquísimo que haya pasado dentro de lo que es la convencional constituyente chilena. Yo escuché, y no está aquí este debate, yo escuché que, bueno, esto forma parte del constitucionalismo latinoamericano, que se incorpora una visión indigenista a las constituciones. Escuché dentro de los debates que hay, así, de las resonancias que hay entre el rechazo y el apruebe de Chile, porque hace una semana que estoy preparando para poder estar aquí, y bueno, y esto me exigió poder ver también las posturas que hay alrededor de todo esto. Y creo que si hay un valor que hay coincidencia, es que la interculturalidad tiene que estar. Eso es riquísimo, que entre ustedes mismos tengan esta coincidencia. Es riquísimo. Luego, superar la invisibilidad también es una co-construcción, pero también requiere, como bien dijo Rosa, salir de la folclorización, de lo ideal que debería ser el mundo del otro, y entender al otro como es el otro. Y en este sentido, esa alteridad, me parece que es un tránsito que hay que transitar, que es imposible quedarse con la letra fría de la ley allí, de la ley fundamental, y decir, bueno, esto ya está. Esto no está. Acá hay que deconstruir prejuicios, acá hay que deconstruir colonialismo, como bien habló Rosa en su momento cuando hablaba del dominante y el dominado, y que hay que salir de esa variable para pasar a tener una cosmovisión común, de co-construir una visión común a partir de tener en cuenta la cosmovisión del otro. En esto creo que es fundamental. Luego, que el artículo, que el convenio 169 de la OIT haya sido incorporado en el artículo 66 de la Constitución, me parece que es absolutamente comprensible, porque las constituciones modernas aceptan la convencionalidad y la incorporan. Y esto también es un avance. Que la salud intercultural esté en juego y que empiece a tener el lugar que tiene que tener, es un reconocimiento jurídico a una realidad que es imposible soslayarla. Pero yo quiero tomar algo que se planteó aquí, en clave de conflicto, porque si algo hay en clave de conflicto es el tema del territorio, que está en discusión, y cuando se discute territorio se discute economía, cuando se discute economía se discute poder. Y en esta discusión de poder, con la ley sola no basta, pero que la ley haya avanzado y dando un lugar a las comunidades para poder reivindicar su lugar, me parece que es un punto de partida que posiblemente genere fricciones, pero que más allá de las fricciones, desde algún lugar hay que posicionarse para empezar a discutir. Y que la ley sea el lugar para posicionarse, para empezar a discutir, me parece que es un paso adelante que se está dando como sociedad. Se le abre la puerta a lo que podría llegar a ser, más allá del reconocimiento de las nacionalidades, que es importantísimo, lo que podría llegar a ser una discusión de fondo. Bien lo marcó Rosa esto. Si no vamos a las causas estructurales, difícilmente podamos resolver los conflictos estructurales. Y creo que esto es uno de los conflictos estructurales que tiene territorialmente el pueblo de Chile. La discusión de fondo se da en la zona extractivista. Permítanme incorporar un elemento de debate más, porque queramos o no, en las zonas que son desérticas o que no le importa a nadie, no está en discusión esto. Pero lo que sí está en discusión en esas zonas extractivistas, quién tiene derecho a, y si verdaderamente el derecho reconocido constitucionalmente es un derecho o no es un derecho. Y creo que esto no lo resuelve la letra de la Constitución, pero es un avance que la letra de la Constitución posibilita para pararse en otro lugar, para partir de allí una discusión, con un reconocimiento de Estado y con un reconocimiento también de posicionamiento histórico, de reivindicación histórica de sectores que han sido invisibilizados históricamente. Y ya creo que esto da un paso adelante en lo que hace a lo que es la ampliación de derechos. Que esto genera una base de conflicto nueva, a partir de cómo mira uno, a cómo mira el otro, lógicas económicas y de poder, y sí, seguramente sí. Y que esto está en tensión, y sí, seguramente sí.
pero esto de ningún modo puede ser óbice para poder discutir hasta dónde, y ya estos niveles de gradaciones de poder, hasta dónde no aceptamos que haya un punto de partida constitucional como para empezar allí otro tipo de discusión. Y creo que esto es lo que estuvo en juego en las constituciones latinoamericanas, cuando se incorporó el reconocimiento cultural, pero al mismo tiempo de incorporar el reconocimiento cultural y de nacionalidades culturales, se está dando pie para poder discutir otro tipo de cosas que antes era imposible discutir. Y que con conflicto solo no es una discusión, sino tiene que haber algún grado de umbral de partida para poder entablar esa discusión. Y ese umbral de partida ahora, de aprobarse esta constitución, es la propia constitución política. Y a mí me parece muy valioso eso. Luego plantea algo Raúl con un grado de temor lógico, que es el tema de qué implica el consentimiento, hasta dónde llega, porque una cosa es la consulta y otra cosa es el consentimiento, y si no tengo el consentimiento no puedo llevar adelante un emprendimiento. Bueno, esto puede llegar a ser una tensión irresuelta, no hay duda, pero que tenga una tensión irresuelta no quiere decir que no se pueda seguir avanzando en la discusión. Yo valoro mucho el nivel que han impreso para poner esta discusión arriba de la mesa, porque creo que es una de las discusiones más calientes cuando se verifica a nivel de discusión constitucional la cuestión intercultural. Lo viví en Bolivia, yo les dije, estaba en Bolivia en el momento de mayor tensión, y los unos y los otros lo que más discutieron fue esto. ¿Cuál es el lugar de las comunidades indígenas dentro de las lógicas de poder en un Estado que pasa a ser plurinacional? Bueno, creo que es un tema candente, caliente, y ustedes no trajeron uno de los temas que tiene que ver con el reconocimiento a la justicia comunitaria, que me parece que esto también es un tema para incorporar en este momento, que también generó fricciones en Bolivia, y yo se los traigo a ustedes para que lo tengan en cuenta. Ya que ponemos los conflictos arriba de la mesa, pongamos este conflicto arriba de la mesa también. Gracias Alejandro. Bueno, hay algo que yo creo que es importante destacarlo, y es que justamente lo que ha dicho Alejandro, ¿no? La convención, lo que se ha vivido dentro de la convención, ha sido una experiencia intercultural. Y yo creo que no solamente al interior de la convención, sino que esto también, de alguna manera, ha permeado otros espacios. Temas que antes no estaban en la discusión pública en el país. Y me parece que, bueno, con los puntos comunes y con las diferencias se puede avanzar. Y yo creo que también el reconocer, estando Rosa y estando Raúl en posiciones distintas, ¿no? Que hay artículos que son compartidos, como por ejemplo el 11 de los principios generales, y también hay diferencia, obviamente. No se puede estar de acuerdo en todo, ¿no? Y es parte también, creo yo, del propio diálogo. Yo quería, antes de continuar con el siguiente tema, o tal vez tomar el tema que ha puesto Alejandro, que tiene que ver con el tema de la justicia indígena, que ha sido un tema en el debate, ¿no? Algunos comentarios de algunas personas que están en el público. Muchas gracias por este espacio de conversación sobre temas tan relevantes. Qué buen tema están tratando, qué maravilla. El juego, aunque se compita en él, une más que separa, dice por ahí alguien. Y después hay alguien que hace una pregunta directa, no sé si la dejamos, si la toma es para Raúl, dice, ¿considera un avance para el país el proyecto de nueva constitución, considerando el conflicto que tiene como precedente y la constitución del 80 vigente? Raúl, te la dejo, y tal vez después, Rosa, a propósito del tema indígena, del tema justicia indígena, ¿no? Para que lo puedas abordar un poco. Raúl, ¿qué puedes decirle a esta persona que hace esta pregunta directamente? Sí, yo omití y me da la impresión que Rosa también, los temas de justicia, porque básicamente los puntos estaban concentrados en el diálogo. Esa es la razón de por qué no hemos entrado. Claro que es un avance, porque es un poco relacionado con lo que hablaba hace un rato atrás. Nosotros vivimos un conflicto
político enorme, que pudo haber terminado con la renuncia del presidente de la República, con un golpe de Estado blando. Por eso yo daba el ejemplo de la República Socialista de Chile, que poca gente tiene conocimiento de su existencia, el año 30 y el año, bueno, debe ser como el 26, 27, pero hasta el 31, hasta el 32, entre el 25 y el 32, Chile vive un periodo de inestabilidad enorme. De hecho, la Constitución del 25 entra en vigencia el año 32. En ese sentido, claro que es un avance porque permitió una salida dialogada, conversada, que fue fruto de un acuerdo de un sector muy mayoritario del país en cuanto a representación política, y eso independientemente del resultado del texto, que comparto y otros que no. Pero si representó un avance, claro, si evitó una serie de escenarios que podrían haber sido violentos, con sucesión de gobiernos, con elecciones anticipadas, con renuncia presidencial, en fin. Yo creo que ese es el mérito de esta salida conversada y dialogada, que es un poco el objetivo de esta reunión. No sé si quieres que me puedo alargar un poco más respecto del punto que tenías del 4, que tiene mucha relación con lo que estábamos conversando, el 4 de septiembre. ¿Qué lugar puede ocupar el diálogo en el periodo post-plebiscito? Un poco lo que yo estaba hablando, el diálogo fue el que permitió esta salida. Y el diálogo va a ser clave a partir del 5 de septiembre, que desgraciadamente coincide con mi cumpleaños. Yo siempre digo, voy a tener la mala suerte de que me va a tocar cuando esté todo el mundo en otra, yo voy a estar con mi cumpleaños sin que nadie me salude. Hay un ejemplo que es muy bueno, en mi opinión, respecto de la importancia del diálogo y de lo que debiera pasar a partir del 5 de septiembre. Y es la Constitución del 80. Después del plebiscito, puede que muchos estudiantes no sepan esto, pero es importante que lo sepan, que conozcan un poquito de la historia constitucional. Hubo una reforma constitucional en el año 89, que fue aprobada por más del 90% de la población. Esa reforma constitucional, después de la derrota del gobierno militar, fue negociada por la oposición de la época y el gobierno de la época, el gobierno militar. Ahora, los protagonistas de esta transición chilena, y que también fueron protagonistas de estas modificaciones a la Constitución, fueron personas como Patricio Aylwin, Ricardo Lagos, Gabriel Valdés, Sergio Nofejarpa, Jaime Guzmán, Andrés Alamán, Camilo Escalona. Bueno, ¿qué es lo que tenían ellos en común? ¿Por qué ellos pudieron ponerse de acuerdo relativamente fácil en cuanto al Chile que querían a partir del término del gobierno militar? Ellos vivieron la unidad popular, vivieron el gobierno militar, tenían una experiencia de vida común, sabían los aspectos positivos y los aspectos negativos de ambos gobiernos. Tenían un diagnóstico que podía tener diferencias, pero habían atendido al mismo paciente, en la misma clínica, en fin, lo habían ocultado con profundidad. Entonces yo creo que ese ejemplo de lo que ocurrió y de la experiencia, es cierto que eran personajes políticos de mucho tonelaje. Bueno, varios de ellos están vigentes. No sé si hoy día tenemos ese mismo nivel en política activa. Pero a mi juicio ese debe ser el escenario, y es un escenario del que yo vengo transmitiendo por lo menos desde hace 6 meses. Yo entiendo, claro, que para una de las opciones puede no ser atractivo un acuerdo político. Siempre he sostenido que Chile debiera tener un acuerdo político independientemente que gane el apruebo o que gane el rechazo.
Claro, el problema de esa tesis que como digo, la sostengo hace 6 meses, no es que haya leído las últimas opiniones de algunos autores. El problema de esa tesis, lo que le molesta al gobierno es que si se da esa opción, la opción apruebo cae como alternativa con mayores posibilidades de triunfo. O sea, creo que las posibilidades del apruebo disminuyen si se produce este acuerdo político. Pero a mi juicio es indispensable si la Constitución tiene defectos, tiene vacíos, tiene titulares sin contenido. Entonces, el acuerdo político, que además el acuerdo político a mí me da la impresión de que debiese ser relativamente... nosotros tenemos, diría, ciertos consensos en un 80-85% de las materias que están en una constitución política. De modo que a mí me parece que lo que debiera ocurrir a partir del 5 de septiembre, gane el apruebo, que va a ser más difícil la modificación constitucional, y ahí vamos a entrar en discusiones, o gane el rechazo, es un diálogo para aquellos aspectos que en esta constitución no fueron lo suficientemente bien regulados, suficientemente regulados, puedan serlo en base, como digo, a este diálogo amplio de las fuerzas políticas representadas en el Congreso. Gracias, Raúl. Rosa, bueno, hay dos escenarios posibles, ¿no? El día 4 de la noche o la noche, vamos a ver el resultado. ¿Cómo ves tú lo que sigue, sea uno u otro resultado, en relación a el lugar que puede ocupar el diálogo, ¿no? Sí, bueno, nuevamente hacer una mención, acá igual existieron los juzgados de indios, que también eran tribunales especiales que veían la problemática de las tierras hace no tanto tiempo atrás, a mediados del siglo pasado todavía estaban vigentes en Chile y muchos de ellos solucionaron y no solucionaron múltiples demandas, sobre todo de tierras acá en la Araucanía, y hay un archivo muy interesante que todavía está y uno puede revisar las resoluciones, las cartas que enviaban los loncos, en este caso los caciques, reclamando y pidiendo justicia respecto de las tierras. Y creo que también eso nos lleva a lo que estamos proponiendo en la nueva Constitución. Nosotros estamos proponiendo una nueva forma de mirarnos, una nueva forma de reconocernos y también de dar solución a estos conflictos que no han sido generados por particulares o por ciertos colectivos. Estos problemas fueron generados por el Estado. Entonces, el Estado es el que se debe hacer responsable en un proceso de reparación, en un proceso de restitución, que se va a tener que generar no por la voluntad de los pueblos originarios, sino que en un diálogo político que va a tener que darse producto después de esta Constitución. Aprobada o no, los derechos de los pueblos indígenas no van a poder estar no presentes en las discusiones políticas venideras en el país. Vamos a tener que conversar sobre nuestra existencia, vamos a tener que conversar sobre nuestra participación política en los espacios de toma de decisión, en nuestra representación como comunidades políticas diferenciadas, porque no porque no lo diga la Constitución o no lo diga la ley, nosotros no somos comunidades políticas diferenciadas. Somos pueblo porque somos pueblo, no porque lo dice la ley, sino que en los hechos lo somos. Entonces, todo este tiempo hemos estado, de hecho, no reconocidos en la Constitución o en la ley, y eso no ha significado que nosotros hayamos desaparecido, sino que todo lo contrario. Hay nuevas generaciones con mucha más fortalecimiento de la identidad y con mucha más conciencia de lo que es la historia, de lo que es nuestro presente y cómo puede ser nuestra proyección futura. Entonces, lo mismo que ocurrió con la Convención Constitucional, que encausó un conflicto, una crisis grave, que yo coincido con Raúl, que era sumamente grave y que podía tener consecuencias muy nefastas para nuestro país, creo que esta también es una oportunidad para encauzar un conflicto que ha ido en escalada, sobre todo en el caso del pueblo mapuche. Si nosotros seguimos haciendo vista gorda de ese conflicto o llevándolo solo a un tema de seguridad, tengan por seguro que esto no va a tener un buen resultado. No lo va a hacer porque la exclusión es lo que genera el conflicto. El reconocimiento de derechos es el piso mínimo para empezar a conversar y a buscar las soluciones. Los derechos no crean conflicto, la exclusión sí.
En materia de lo que se viene, bueno, yo aquí me lleva a la reflexión de que nosotros tenemos una propuesta. Y como dijo Raúl, hay un 80% de cuestiones en que concordamos o que estamos de acuerdo o medianamente de acuerdo en que son necesarias abordar en una constitución y en un proyecto de visión de país de futuro, porque esto es para el Chile del futuro, no para el Chile del presente, es para el Chile del futuro. Y concordamos en eso. Entonces yo no entiendo por qué tendríamos que volver a foja cero, a iniciar un debate de nuevo, cuando ya tenemos una propuesta y que es la base. Aquí quedaron muchas materias entregadas al legislador, cuestiones en que no pudimos concordar o que simplemente no era el ámbito de discusión por el detalle y por el tiempo que tiene que darse de discusión para ir llenando este esqueleto que nosotros fuimos formando a través de la propuesta constitucional. Y lo llevo también a lo que planteaba Alejandro en el tema de justicia comunitaria, justicia indígena o jurisdicción indígena. Aquí se deja en la Constitución la propuesta de reconocimiento de esas jurisdicciones como un derecho producto de la consecuencia del reconocimiento de la libre determinación de los pueblos, que no está dado tampoco ese derecho por la Constitución, sino que está dado por nuestro carácter de pueblo y por los instrumentos internacionales que otorgan ese derecho a quienes tienen la categoría de pueblo. Y no por ser pueblos indígenas no vamos a ser titulares de ese derecho. Entonces se dejó el pluralismo jurídico, se dejó la jurisdicción indígena como materialización de la libre determinación, del reconocimiento de este otro válido. Pero no se fijó en la Constitución la carne de esta jurisdicción indígena. Y no van a ser los pueblos originarios los que le van a dar cuerpo o carne a esta jurisdicción, sino que va a ser el legislador en lo que se viene, el que va a tener que determinar, por ejemplo, la identidad, la naturaleza, el territorio en que se va a aplicar, con participación de nosotros, por supuesto, pero no en una decisión unilateral de los pueblos originarios. Entonces, eso es una muestra de que esta propuesta constitucional es un punto de partida y que el diálogo que viene después, el diálogo político, el diálogo también como sociedad, continúa. No se termina el 4 de septiembre. El 4 de septiembre terminamos de nivelar los cimientos. La estructura, la materialización de la legislación que va a llevar a la práctica esta declaratoria de principios que es una constitución, estará en manos de las fuerzas políticas de todo el país y las fuerzas políticas presentes en el actual Congreso Nacional, por sobre todo. Entonces, estos miedos que se tratan de instalar, estos temores que se tratan de instalar, yo los acoto y los llevo, oye, aquí no estamos nosotros terminando de definir nada, estamos entregando estos cimientos, entregando este esqueleto para que sea llenado en carne por el legislador, por los representantes que elegimos hace 6 meses y que van a estar ahí trabajando para poder seguir definiendo el futuro de este país. Si la propuesta es aprobada, será el legislador entonces quien tendrá que seguir tomando decisiones para determinar el alcance, el contenido de las decisiones que nosotros presentamos en la propuesta. A través, en materia indígena, como yo decía, o de solución de conflicto, a través de mecanismos tradicionales propios, será el Congreso el que defina, ¿cierto?, a qué territorio se aplica, a qué personas se aplica, cuáles van a ser las materias en las que se va a conocer, van a quedar o no excluidas las materias penales. Y como digo yo, eso no va a ser una decisión unilateral de una parte, eso va a ser el diálogo político que se produzca en el principal órgano deliberativo del país, como lo es el Congreso, en la Cámara de Diputados y en el Senado. No va a ser ni siquiera el sistema político que estamos proponiendo, sino que va a ser el actual Congreso el que va a tener que tomar esas definiciones. Yo creo que esta nueva Constitución genera un espacio para pensar un Chile en igualdad de condiciones, de los distintos actores que conformamos, o de las distintas comunidades que conformamos el país.
Y esa es la propuesta y esa es la base en la que se tiene que proyectar las nuevas decisiones y en las que se debe producir el nuevo diálogo político, con estos actores que habíamos estado fuera, pero que llegamos para quedarnos. Yo creo que ese es el desafío. Creo que los derechos, especialmente en el tema indígena, que se ha utilizado mucho para crear este miedo de la separación o de la ruptura de la unidad nacional, yo creo que es todo lo contrario. El reconocer, el estar aquí y el poder dar estos puntos de inicio generan más democracia o más legitimidad democrática al sistema político que estuvo en crisis y cuya crisis explotó el 2019. Y que esta constitución viene a encauzar para poder seguir trabajando en ir solucionando esta crisis que no se va a solucionar de un día para otro, no se va a solucionar con la aprobación de la constitución, sino que nos invita a seguir conversando y a seguir construyendo este país. Gracias, Rosa. Me dicen por interno que nos va quedando muy poquitos minutos, teníamos más temas, pero yo quisiera pedirles a cada uno, a cada una, así como en un programa, Alejandro, que tenemos en CNN que se llama Tolerancia Cero, donde cada uno tiene un minuto para decir algo de cierre. Entonces, Raúl, si la invitación a que puedas dar un cierre final y un mensaje que quisieras. Sí, yo no quería hablar de los sistemas judiciales, pero la Rosa me obliga. Lo que dice la Constitución es que se reconocen sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. ¿Qué es lo que hace la ley? ¿Hasta cuál es el alcance de la ley? Va a determinar los mecanismos de coordinación, de cooperación y de resolución de conflictos de competencia entre los sistemas jurídicos indígenas y las entidades estatales. Es limitadísimo el margen de la ley. No es que vaya a llenar de carne, sino que se va a preocupar de coordinar, cooperar y resolver los conflictos de competencia. Entonces ahí tenemos sin duda un vacío importantísimo en la Constitución política. Yo no quería, menos si estamos hablando del diálogo, pero creo que ese es uno de los grandes déficits de la Constitución política, los sistemas de justicia. De hecho, creo que es el principal déficit de este texto constitucional. Solo decir, Raúl, que yo creo que justamente el diálogo es absolutamente necesario, ¿no?, para abordar distintos puntos de vista y poder profundizar sobre ellos. Yo creo que si hoy día queda claro, y el tiempo se nos ha hecho nada, la verdad, es que necesitamos mucho más espacios para conversar, ¿no? Alejandro, sí. Un minuto. En un minuto solo digo que con una ley de deslinde bien hecha, el tema de las competencias de cada uno se resuelve. Pero lo que sí quiero decir es que voy a partir de la base de lo que se estuvo hablando aquí, que todos coincidimos, que la Constitución, o la constituyente que ha surgido, que ha fijado un texto, el borrador de Constitución, ha sido producto de una gran crisis. El reventón de 2019 no pudo tener otro tipo de desenlace que la búsqueda de una salida, y la salida ha sido esta constituyente, donde se han volcado esperanzas, expectativas, y al mismo tiempo dejó un conflicto en estado de relatencia, un conflicto de desigualdades por lo sanitario, por lo educativo, por lo previsional, por el agua, por el hábitat, que todo esto, en definitiva, resurge, reaparece y se edifica en el texto constitucional. La pregunta desde la conflictología que me hago es, ¿qué pasaría si fuera rechazada la Constitución? Con esos conflictos que están en relatencia. Ahora, lo más probable es que recrudezcan con mayor intensidad. Esto es un planteo desde la conflictología. Conflictos en relatencia que no son resueltos y que no son abordados y que no tienen un sistema de atención, recrudecen con violencia o con más violencia, con otro tipo de intensidad que el que tuvieron cuando afloraron, cuando aparecieron.
Entonces yo creo que hay un proceso democrático enorme, enorme en Chile, y ese proceso democrático hay que reivindicarlo. Si algo pasó dentro de la constituyente, hubo mucha democracia allí. Primero porque se le consultó a la gente si querían o no tener representantes políticos dentro de la constituyente, o del ámbito de la política dentro de la constituyente. Eso fue rechazado. Luego fueron elegidos los constituyentes. Luego fue llevado adelante todo el proceso que tenía que tener la constituyente y luego se debatió artículo por artículo. Creo que ha quedado un producto que están de acuerdo, los que están aquí, que uno está a favor y otro está en contra, están de acuerdo en un 80%. Es muchísimo. Es muchísimo. Es algo tan edificante desde el punto de vista político que creo que es digno de ser reivindicado. Y qué sano que es el diálogo alrededor de no solo los consensos, sino también desde dónde partimos con los disensos. Y si el disenso es menor, lo que dice Rosa es una posibilidad, que el debate prosigue en las calles, prosigue en las prácticas sociales, prosigue en las configuraciones culturales y prosigue en el ámbito legislativo. Gracias, Alejandro. Y Rosa, así para terminar, un mensaje final. Sí, bueno, el legislador va a determinar la resolución de conflictos de competencia en materia indígena. Entonces, ¿quién va a definir cuál es la competencia de cada uno? Va a ser precisamente el legislador. Así es que yo lo que diría es invitarlos a no tener miedo. Los cambios siempre a uno lo asustan. Incluso cuando uno se va a cambiar de casa, dice, oh, me iré a acostumbrar al barrio, me irán a quedar bien los muebles, no sé. Y hay un temor. Pero yo creo que el trabajo aquí realizado encauzó un conflicto, encauzó una crisis. Creo que tuvimos una representación democrática de variados sectores de Chile que nunca habíamos tenido la posibilidad de estar trabajando y proponiendo para Chile. Yo creo que este espacio de diálogo que se dio ahí, de reconocernos, de remirarnos, es muy potente y creo que pase lo que pase, yo digo, se apruebe o rechace, en el caso de los pueblos originarios, las banderas de los derechos ya quedaron instaladas. Pase lo que pase, las nuevas generaciones van a mirar lo que nosotros hicimos acá. Muchos podrán decir, no sé, en el caso mapuche, que si esto se rechaza, fracasó la vía política mapuche. Pero nosotros no tenemos esa disposición. Creemos que esto va a seguir, que esto es un pie de inicio, y creo que también quiero reconocer en Raúl, una persona con la cual se puede dialogar, se puede conversar. Nosotros tenemos visiones distintas, políticas distintas, pero sí tenemos algo en común, que los dos queremos lo mejor para Chile. Y eso yo creo que también es una muestra de lo que puede ser el futuro que se avecina. Yo les agradezco mucho el espacio y voy a seguir trabajando porque creo que este texto constitucional de verdad es una oportunidad histórica para Chile, es una oportunidad histórica para los que vienen, es una oportunidad histórica para las mujeres, los pueblos originarios, los sectores populares que pudimos estar presentes en este trabajo, pensando el Chile del futuro. Así que voy a trabajar por él, que esto sea aprobado. Muchas gracias. Gracias, Rosa. Bueno, a propósito de los reconocimientos, yo creo que no podemos dejar de reconocer el gran trabajo que han hecho ustedes como constituyentes, Rosa y Raúl. Creo que tiene un tremendo valor, de verdad admirable, porque efectivamente 24/7, dejando familia, dejando muchas cosas al lado, por un compromiso por el país. Y creo que, y por eso nos ha motivado haber generado este espacio, haber invitado a personas con visiones distintas, porque justamente es lo que necesitamos en Chile, necesitamos un diálogo, no que se quede en el título, sino que un diálogo que tenga contenido, que entre en la profundidad, que entre en las diferencias y que entre también, por supuesto, en las cosas compartidas. Entonces, solo me queda agradecerle, Alejandro, por supuesto, un gran amigo nuestro de la facultad, y profesor invitado, destacado en los temas que hoy día nos han convocado. Y agradecer
profundamente que se hayan dado el tiempo. Creo que ha sido muy interesante, enriquecedor tener este espacio. Se nos hizo nada el tiempo, lamentablemente, pero las conversaciones siguen. Esto no se acaba el 4 de septiembre, como ustedes lo han dicho. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias en nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado y de la Universidad Alberto Hurtado y el Núcleo Constitucional. Así es que, súper.